Para enmarcar y moderar nuestra próxima conversación, quiero darle la bienvenida a Diego Moreno, investigador de CIPEC, quien va a conducir la conversación sobre la importancia de desarrollar la alimentación del futuro. Diego, bienvenido. La palabra y la conferencia son tuyas. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este panel de lujo que tenemos también en esta segunda sesión, donde el tema es cómo vamos a desarrollar un poco la alimentación del futuro, en un contexto en el cual estos días estuve viendo el fin de semana en Twitter que la población en las próximas horas llegaríamos a 8.000 millones de personas a nivel global. No llega a chequear ese dato, pero si no es en las próximas horas seguramente será muy pronto. Y también con una serie de limitaciones, sobre todo ambientales, ¿no? El cambio climático, diversidad, el tema de pérdida de suelo, son restricciones que hoy por hoy están afectando de alguna forma no solo a los mercados, sino también a las actividades productivas. Y bueno, un poco la idea de este panel es tratar de ahondar sobre estos desafíos que tenemos a futuro, cuáles son las perspectivas y qué cambios está ocurriendo en los mercados, cuáles son las oportunidades eventuales que hay para nuestra región en esta temática. Así que tenemos un panel, como les decía, de lujo. Our first panelist is Bertrand Ambroise. He is Director of International Affairs of Runchis International Market. And we have also Lino Barañao, ex-ministro de Ciencia y Tecnología and Scientific Advisor of Vibor Corp. Cristina Kess, CEO del grupo Kess de Paraguay. Y Pilo, sí. Pilo Giraudo, es presidente honoraria de APRESID de Argentina. Así que, just to begin, Bertrand, so one of the issues I want to discuss and have your opinions about which are the main changes we are expecting from the market side in the next years, and specific, you are from Europe, this farm to fork strategy in the EU, which is the potential impact. Thank you, Diego. Very happy to be here to share my insights as a French. And you know, in France, food is a strategical asset. It is very important, and France, Argentina, and other countries are very great and important players and producers for agricultural. So for sure, food is a strategical. It is the strategical question at the moment. And especially as the global food system is experiencing one of the big crises with the convergence of multiple difficult situations. Hunger, malnutrition in the wake of the pandemic, is affecting a lot the food value chain. Now we are facing with these terrible situations with the Ukraine war, where both parties are involved in the exportation of fuel, of food, or fertilizer, with many impacts, economic impacts, as in inflations. We have to face with the multiple effects of the climate change, with also game-changing situations. And in addition, it is generating a lot of inflations. I saw the last basket of agro products provided by the World Bank, and the inflation was up to 20% for the last six months, for example, in Europe. So, according to those elements, what is the solutions to ensure food safety, food security, and to provide new solutions? For me, the best solutions is two things: to think a new strategy in order to offer solutions in terms of logistics, in terms of infrastructure, to be able to provide sustainable solutions, healthy food, new generation of logistics to provide and to reinvent the farm-to-fork strategy. This is the experience we have in France.
food logistics is something strategic in France, and it is the system we have experimented in the last 5 decades with the creation of our market, who was created by the French government 50 years ago in order to concentrate different actors, different players on the same site to generate an efficient ecosystem to provide a good quality of supply chain for supplying the foods on an unsustainable environment. So logistic is a part of the solution. Regulation is also a big part of the solutions, and the challenge will be to interconnect farmers to the consumer by this kind of this infrastructure. It means for the farmers implementation of new solution of logistic at the stage of the collection of the products. For the consumer, it means the capacity to catch a good quality of products, and also to address the demand in terms of a new range of products, organic foods, farmers' foods, exotic foods. This is a element we see in France. You know, the people, the citizens, they aspire to experiment new categories of foods. So that is different challenges. There is not a single answer, but one of the answers could be the creation of new generation of infrastructure. In the past, you have the traditional whole market, a place where demand meets offer, and the future may be the creation of this new generation of food city, agro-logistics center, agro-logistic hub. That will be the subjects for the next decade. Okay, thank you very much. Lino, ¿cómo ves un poco la situación de América Latina y cómo estos cambios y algunas cuestiones que mencionaba Bertrand nos puede afectar o tocar a nuestra región en particular? Bueno, yo creo que hay una mezcla de amenazas y oportunidades. La amenaza surge de lo que acabas de comentar al principio. Hay 8.000 millones de personas en el planeta, para el 2050 va a haber 9.000. Y eso implica que hay que aumentar la producción de alimentos en un 70%. Si no hay un aumento de eficiencia en la producción, hay que agregar un 70% más de tierra, que eso es la superficie de Brasil. O sea que va a haber una presión muy grande si las mejoras tecnológicas no logran compensar este problema, de presionar la frontera agrícola y desplazarla hacia zonas que hoy consideramos que son valiosas desde el punto de vista ambiental. Y eso es algo que América Latina tiene que tener en cuenta, digamos, no ceder a la presión económica de producir más, que va a ser muy importante, y tratar de conservar esto que son los recursos no renovables, que es la biodiversidad y demás. Afortunadamente hay otra tendencia, casi opuesta, que es el nuevo consumidor que quiere un producto no solo de mayor calidad, sino con todos los sellos ambientales y de comercio justo, que se van a exigir en el alimento del futuro. O sea, hoy la etiqueta es tanto más valiosa que el producto que está dentro de ese paquete. Y América Latina va a tener que hacer el esfuerzo por tener la tecnología que permita tener todos esos sellos, lo cual no solo es importante de vista comercial, o sea, tener un sello de comercio justo tiene un beneficio concreto para los pequeños productores, pero implementar esas prácticas no es sencillo y requiere tecnología. Y en este contexto, todo lo que es trazabilidad, la tecnología de blockchain va a ser clave, porque el consumidor va a querer verificar que su alimento fue producido en determinado lugar, poder verificar las condiciones de trabajo, hasta la temperatura con que llegó a la góndola. Tenemos que actualizar esas tecnologías, es muy dispar en toda la región. Como parte de esto también esta tendencia a consumir alimentos basados en plantas, proteínas alternativas, y eso nos lleva a pensar que tal vez tenemos que diversificar la producción agrícola y producir más legumbres. Hoy casi todos los sustitutos de carne y demás están basados en proteínas que derivan de garbanzos, lentejas y demás. Es una producción que hay que incentivar, mejorar la calidad de esos productos.
Y luego la producción orgánica, que también es un requisito que los mercados, sobre todo en Europa, están poniendo. Y América Latina tiene posibilidades. Argentina en particular tiene la segunda superficie después de Australia potencialmente certificable como orgánica. Pero hay un problema tecnológico que podemos tratar después, porque hoy por hoy el cultivo orgánico es mucho menos eficiente. De hecho, hay un trabajo que muestra que si Inglaterra se convirtiera en la producción orgánica, produciría un desastre ecológico, porque habría que incorporar una superficie equivalente en el Amazonas para compensar por eso. O sea, creo que tenemos que tener en cuenta esto, una actitud que considere los riesgos y que aproveche las oportunidades. Excelente, muchas gracias. Y yendo un poco a las perspectivas de los productores, bueno, aquí tenemos a Cristina y a Pilu en particular en dos sectores y dos perfiles complementarios, creo. ¿Cómo están viendo también las perspectivas en las próximas décadas desde el lado productivo? Cristina. Bueno, gracias. Gracias, Diego, y gracias a los organizadores por justamente invitarnos a los productores, ¿no? Normalmente estas discusiones se dan sin los productores, así que bienvenida a esta oportunidad. Y pensando en los desafíos que estamos escuchando, nosotros en Argentina estamos súper bien posicionados porque Argentina se anticipó a este dilema, pero se anticipó muchísimo. Argentina en los años 80 empezó, a través de la preocupación de los productores por el estado de los suelos, del deterioro de los suelos, a empezar a andar, primero a desandar un camino, una agricultura bajo un paradigma de deterioro, que era una agricultura milenaria basada en las labranzas. Y eligieron un paradigma de cuidado, de regeneración, de restauración, donde la siembra directa, que fue la primer gran tecnología de esta disrupción, inició a la producción en un camino de mejora continua donde la mirada es mucho más sistémica, mucho más holística, para pensar en que podamos utilizar los recursos sin deteriorarlos, soñando incluso que con el uso adecuado de la tecnología podamos lograr mejoras, mantenimiento y, ¿por qué no?, una oportunidad de mejora permanente. Y en este camino que, como les digo, ya lleva 30 años a partir de los 80, es como que da respuestas reales a los grandes dilemas estos actuales del mundo, como es ser mucho más, detener la erosión de los suelos, tener suelos sanos y fértiles, ser mucho más eficiente con el uso del agua de lluvia. Ustedes saben que el agua dulce del planeta es menos del 3%. Y de ese menos del 3%, el 70% lo utilizamos en la producción agrícola. Entonces, realmente es otra gran exigencia este camino de disminuir la huella ambiental, la famosa producir más con menos, producción no solo de más cantidad, sino más calidad, como nos decía Lino, ¿no? Y olvidarnos de las energías de origen fósil para volcarnos a las bioenergías. Y también el enorme pedido de tener capacidad de resiliencia frente a estos embates del cambio climático. Cosas que parecería que nos bajan los brazos y todo lo contrario, nos estimulan cada vez más porque, como les digo, venimos en un camino creciente en este sentido. Lo que sí es que tal cual como lo mencionaron, las demandas de los consumidores necesitan una alianza mucho más cercana entre producción y consumo. Y en ese sentido, la posibilidad de mostrar lo que hacemos, que no solo sea un comentario o un relato, sino que realmente se puedan mostrar los estándares, los indicadores que se requieren a nivel global, es el gran desafío que tendríamos que estar transitando ya. Trazabilidad, certificaciones, para poder aprovechar al máximo nivel esta realidad argentina. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Es un placer y un gran honor poder participar, compartir con ustedes. Bueno, nosotros tenemos una empresa, una agroindustria en Paraguay y vivimos del campo. Entonces, estamos convencidos y orgullosos de ser parte de esa cadena, de esa gran responsabilidad
que Latinoamérica, Sudamérica, tenemos en producir alimentos para el mundo. Es un polo de producción, es una gran responsabilidad y obviamente viene con muchísimos desafíos, ¿verdad? Uno de ellos son los embates, como decía Pilu, de los extremos climáticos que venimos teniendo. Hay que adaptarse, hay que trabajar en investigaciones, traer tecnologías, adecuar la genética, estar a tono con las exigencias, ¿verdad?, que climáticamente nos imponen. Por otro lado, también de otros mercados, ¿verdad?, vienen exigencias ambientales que tenemos que cumplir. Lo irónico es que muchas veces esas exigencias ambientales son requeridas de países que cometieron muchos errores a lo largo de muchas décadas y siglos en pos a su propio crecimiento, pero que ahora nosotros tenemos que adecuarnos ya de entrada y que, bueno, está bien porque tenemos que trabajar en sinergia con la naturaleza, tenemos que cumplir, pero tiene que tener un equilibrio entre lo sustentable y lo sostenible. Para eso tenemos algunas certificaciones, por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos con la RTRS, que es una certificación internacional de producción sostenible de soja, de maíz, de granos en general. Nos ayuda mucho a ordenar, a mirar mejor los procesos, de hacer más eficientes los recursos, que es un tema extremadamente importante hoy en día y que también con la tecnología se puede ir logrando. También es cuestión de trabajar en la economía circular, creo también. Es no solamente mirar un sector y que cumpla con todo, sino que todos, en todos los sectores, tenemos que pensar, bueno, cómo podemos reutilizar los desperdicios o los residuos, o que fomentar lo que es una economía de que el desperdicio de uno sea la materia prima del otro, y así ir por ese canal. Y bueno, uno de los desafíos más grandes, y creo que en eso hay que trabajar mucho, es en la educación, en todos los sectores, ¿verdad? Desde jardín, en la casa, educación de valores, de criterios, de despertar la curiosidad, la investigación, y por sobre todas las cosas de enseñar de que el mundo está encadenado, concatenado en todos los sectores, entonces no mirar solamente burbujas y estanques, sino que algo que pasa al otro lado del mundo obviamente nos afecta, y de que cómo podemos ser parte de esa cadena, ¿verdad? Cada uno en el lugar que le corresponde, pero que entender, ¿verdad?, que no es solamente responsabilidad de uno u otro, sino que todos somos parte de esa sinergia. Muchas gracias, Cristina. Bertrand, you mentioned public policies as the key issue to consider in the next decades. What is your experience in France, in your company, working with the public policies, and how public policies can provide some solutions to these scenarios? Public policy is an important question. In France, food is strategical, as a French government dedicated to our market to support the food supply chain. So the response is mainly with the infrastructure, and it was made by the creation of my infrastructure 50 years ago at the initiative of the French governments, who decided to create this large-scale infrastructure in order to concentrate the different players. So the infrastructure is a key solutions. Infrastructure, it means a concentration of a good quality of real estate development, integration, the innovative solution in terms of construction of cold storage warehouses. It means integration of add-value services, as explained by my two other panelists. So we are very innovative by the integration of some solutions to implement a circular economy in the market by the integration of some
innovative waste treatment plants. We collect all the waste, we treat it, we select it, and for the one we cannot reuse, we burn it in order to create coal, because the quality of chain of coal is something very sensitive, very fundamental in our industry, because we are working on the world. It's not single good, it is perishable, so that is a question. And the other question is also the disruption of the digital. So we are working a lot by the implementation of a digital marketplace in order to ensure a smooth connection between our markets and the different consumers. So by this creation, they can quickly order and select their perishable, and the solution, the digital solution, is connected with an innovative solution in terms of logistic supply chain, integrating the implementation of a fleet of electrical vehicles. We can quickly supply the food to the city. In addition, as you know, regulation and law are very important in France and in Europe. We love in France to enact different regulations. So in the last 5 years, government has enacted some special regulations. It is a French law. We call it Loi Egalim, and it is a big support to push the market share of the agricultural sector for industry. To be concrete, for example, if you are in the catering industry, to provide food for kids at school, you have to involve local farmers. You have to provide a large part of the foods with organic production. So law can do a lot in order to push the agricultural sector, and we also work on the creation of a free zone inside our market in order to generate a new tool for pushing French exportations to other markets. Thank you. Lino, y tu experiencia amplia en el tema de políticas públicas, en ciencia y tecnología, mencionaste también un poco que la tecnología es un factor clave también acá para resolver este problema, este dilema que tenemos sobre ampliar la escala, la superficie y la eficiencia. ¿Qué es lo que deberíamos estar mirando y qué iniciativas deberíamos priorizar, sobre todo en la integración con el sector privado y el sector público, ¿no?, en esta temática? Sí, yo creo que, volviendo un poco a la primera pregunta, el desafío es cómo compatibilizar esta necesidad de mayor producción con el mantenimiento del ambiente, de esta intensificación sostenible, cómo usar menos recursos. El tema fertilizante hoy por hoy es un tema clave que está incrementando los costos a todo nivel. Hay recursos en ese sentido que no son renovables. El fósforo no es renovable. Una vez que se fertiliza y se va al mar, no se recupera. Y hay pocos países, fundamentalmente Marruecos, que concentran lo que queda de fósforo para la agricultura. El agua es otro recurso que ya no es considerado renovable. Poco decía Piru la pasada veía que cada individuo consume 3.000 litros diarios de agua, de los cuales 50 en forma directa. El resto es industria más agricultura, fundamentalmente. Y el agua es cada vez más escasa, lo estamos viviendo, como consecuencia del cambio climático es impredecible, además, el régimen de lluvias. Y la única manera de abordar eso es a través del mejoramiento vegetal, pero no podemos usar los tiempos clásicos de la genética. Tenemos que intervenir, y acá la biotecnología es fundamental. Tenemos que lograr que las plantas sean lo más autosuficientes posibles, que resistan la sequía, que puedan fijar nitrógeno, que requieran menos pesticidas, que sean resistentes a las plagas, porque el cliente exige eso. Exige una baja huella de carbono, bajo consumo de agua y ausencia de cualquier producto químico. Y eso necesariamente va a conducir a que tengamos que intervenir en el genoma de las plantas. Entonces, aunque pueda parecer un contrasentido, las cosechas orgánicas del futuro van a ser genéticamente modificadas. La única manera orgánico que es que no tiene un producto sintético. Lo que tenemos que lograr es una planta que se autoabastezca en la medida posible, que sea lo más eficiente en términos del uso del ambiente. Y en el largo plazo, algo que parecería una fantasía, vamos a tener que mejorar la fotosíntesis,
porque la fotosíntesis tiene máxima eficiencia que la planta requiere, no fue pensada para alimentarnos a nosotros. Y ya hay algunos resultados concretos de mejoras, tal vez no muy significativas, pero vamos a tener que hacer una reingeniería de la fotosíntesis si pretendemos usar menos tierra para nuestro abastecimiento futuro. O sea que vamos a tener que llegar a un compromiso entre esta pretensión de ausencia de tecnología, que existe en muchos grupos que asocian el alimento orgánico con aquello que no tiene nada que ver con ningún proceso industrial, con estas nuevas tecnologías que nos permiten acelerar los tiempos de lo que podría haber sido una selección natural. O sea, llevó miles de años lograr el maíz a partir del teocinto, ¿no? Y fueron las mujeres de las culturas precolombinas las que lo lograron. No tenemos otros miles de años. Entonces, tenemos que intervenir ya porque lo que llamamos el futuro está a la vuelta de la esquina. Y Pilu, viendo un poco el tema de políticas públicas, o en el caso de Argentina en particular, estuve escuchando también últimamente que la superficie de siembra directa, que en los últimos años se ha ido reduciendo, y entiendo que va un poquito en contra justamente eso de lo que venimos conversando, del tema de la eficiencia y de cómo producir más con menos afectación al planeta y a los recursos. ¿Cómo ves? Sí, realmente súper preocupante y pone en evidencia la importancia de las políticas públicas adecuadas. Porque justamente con el planteo de siembra directa, con ese liderazgo que tuvo Argentina desde el principio, donde la superficie cultivada bajo siembra directa supera el 90%, realmente nos coloca como país a una producción agropecuaria de balance neutro entre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se logra por la disminución del uso de combustible fósil al no tener labranzas y la fotosíntesis que logra el secuestro de carbono en el suelo, además de mantenernos los suelos fértiles y sanos, genera ese balance positivo pensando en huella de carbono, ese balance neutro, incluso en muchos casos positivo, que nos coloca como país y como actividad con posibilidades en ese sentido de negociación también a nivel global. Pero lamentablemente toda esa propuesta tiene que mirarse a largo plazo y tiene que mirarse como sistema. Realmente, como decía Lino, basarnos y apoyarnos en la ciencia es fundamental, porque nosotros ahora estamos con la cabeza muy comoditizada, pensando solamente en la producción de commodities y unos pocos commodities. Y Argentina es uno de los pocos países selectos en el mundo que tiene tanta diversidad de riqueza agroclimática, agroecológica, para lograr distintas producciones y, como decía Cristina, que cada una de esas producciones y sus productos y los desechos de esos productos puedan ser el principio de otra nueva producción, la famosa bioeconomía, la agrobioindustria, que nos permite multiplicar las producciones y las transformaciones para que realmente ese mandato de producir más con menos, tener menos impacto ambiental sea posible. Insisto, no es utópico. Lino nos hablaba de biotecnología. Tenemos plataformas científico-tecnológicas en el país. Nosotros tenemos el primer trigo transgénico del mundo, argentino, logrado por una articulación público-privada que tolera sequía y salinidad. Realmente eso va al corazón de uno de los grandes dilemas del mundo. Y sin embargo, las discusiones geopolíticas, comerciales, la falta de políticas públicas bien consolidadas nos hace no aprovechar ese liderazgo, como para poner un ejemplo. Y en un país donde el 70% de la producción se hace en suelos arrendados, o sea, no los producen sus propietarios, genera mucha inestabilidad porque lamentablemente no tenemos una legislación que nos acompañe para que se planteen arrendamientos de mediano o largo plazo, que son los que te permiten poder implementar todo el paquete tecnológico con toda la tecnología que, insisto, está disponible. No es que hay que empezar a andar ese camino para que la sustentabilidad en el eje económico, productivo, ambiental y social sea una realidad. Y creo, lamentablemente, que la disminución, esa toma de decisiones de
hacer una labranza, por más que sea una o efímera, hoy ya sabemos, y como país también somos los que estamos más avanzados conociendo lo que es el suelo desde su superficie para abajo, esa caja negra que nunca le dedicamos tanto tiempo y que nos da tantas soluciones biológicas, naturales para la producción. Realmente una sola labranza puede romper el trabajo que se pudo haber realizado en 30 o 40 años. Eso es trabajar inspirado en la naturaleza, con soluciones basadas en la naturaleza. Y para mí hoy es el ejemplo, el hecho de volver a ver en un país con liderazgo absoluto, donde todo el mundo viene a aprender o nos invita a que llevemos las tecnologías de la siembra directa, el mismo país decide hacer alguna labranza, es el mejor ejemplo de no conseguir tener las políticas públicas adecuadas que realmente tengan coherencia con las necesidades, con lo que podemos hacer y con el enorme privilegio que tenemos como argentinos, como país agrobioindustrial para los argentinos y el mundo. Gracias. Cristina, vos tenés Gracias. Dentro de tu grupo tienen integrado un poquito el tema desde la producción primaria hasta los mercados y un poco la pregunta era, bueno, ¿cómo estás viendo también los gobiernos en la región y qué trabajo articulado se puede hacer o mejorar en ese lado para justamente tratar de los buenos ejemplos que tenemos y, bueno, algunos que mencionó Pilo o mencionaste vos también, se puedan posicionar mejor, digamos, como región en este nuevo contexto internacional? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Pilo y con el señor Lino. Es impresionante la desinformación que se maneja en todo el mundo lo que respecta la producción agrícola, ¿verdad? Los consumidores quieren todo, el paquete. Quieren que sea barato, que no tenga químicos, que sea muy rendidor, que tenga la altísima calidad. Todo junto. Y eso es muy difícil realmente lograrlo, ¿verdad? O sea, hay que hacer compromisos. La producción orgánica es muy interesante, la tenemos nosotros también en partes del campo, pero no da para hacer la alimentación mundial con eso. Es un nicho de mercado. Y un país como Paraguay creo que puede ser muy interesante darle ese nicho de mercado, esa producción. O sea, si Paraguay produce para Europa, para Estados Unidos, que requieren estos productos orgánicos, sería un mercado muy interesante para Paraguay, porque lo puede hacer. Es muy difícil hacer commodities cuando estás rodeado de Brasil y Argentina, que son escalas enormes, ¿verdad? Entonces hay que ver de diferenciarse. Obviamente siempre es importante la eficiencia de recursos y con este mundo que tiene tantas incertidumbres con el tema del fertilizante, como había mencionado, altos costos de combustible que nosotros no lo podemos manejar, pero los tenemos que recibir así. Entonces, tenemos que trabajar en la investigación, en buscar y a lo que iba es de la comunicación transversal, o sea, que las personas consumidores se integren, se comprendan de que no todo es posible hacer y que conozcan todas las aristas de las problemáticas, que se interesen por eso, que entiendan, ¿verdad? Por ejemplo, si quiere algo a favor del medio ambiente, que lo genético no es un tabú, al contrario, ¿verdad? Pero eso es un estigma muy fuerte en Europa, por ejemplo, de que lo genético es malo, lo orgánico es bueno, pero tiene que ser pro ambiente y entonces creo que la educación nuevamente es un factor esencial, ¿verdad? Y que sea de las escuelas en todo el mundo, que se fomente el tema de la tecnología, que estén los niños ya preparados y motivados también a seguir trabajando en el campo, pero con mayor tecnología, y que el gobierno también incentive y motive a la economía circular también, o sea, de que no sean solamente castigos los que recibamos, sino que sea incentivada la economía circular en todas las barreras, en que en las casas se clasifique la basura, en el campo se utilice bien, se cuide las aguas,
los suelos y en todos los sectores, obviamente las industrias también, ¿verdad? Que respeten los requerimientos ambientales, pero que sea toda una cadena, ¿verdad? de información y no basarse en ideales que tal vez no tengan nada que ver con la realidad, ¿verdad? Entonces, nosotros en el campo tenemos un colegio y justamente incentivamos muchísimo la sinergia con el medio ambiente, las nuevas tecnologías, la manera de trabajar en sinergia. Y eso a los chicos les encanta, ¿verdad? De recibir las herramientas y después ellos vuelan, ¿verdad? Con esa guía. Y creo que eso en todos los sectores, si es que se invierte más, que si las empresas y el gobierno invertimos más en lo que es la educación de las nuevas generaciones, va a ser un gran paso al crecimiento y a capitalizar realmente la riqueza que Sudamérica tiene. Es tan rico en tierra, en clima, es bendecido, la población, y si le damos ese empujoncito de la inteligencia, de la investigación, de la creatividad, del impulso, de la dedicación, de los valores, vamos a capitalizar toda esa riqueza y crecer, que el cielo sea el techo. Gracias. Bueno, quería ahora, a ver si en 2 minutos y medio, cada uno puede por resumir cuál es la principal oportunidad que están viendo para la región y cómo podríamos hacer para aprovecharla, qué deberíamos hacer concretamente para aprovechar esta oportunidad que tenemos por delante en las próximas décadas, ¿no? Bertrand, Dino, el que quiera. Bueno, yo soy un científico experimental, así que me gusta hacer experimentos y probar hipótesis. Y en este momento estamos llevando adelante un experimento con Vivor, que es una asociación de ex ejecutivos de empresas, fundamentalmente de alimentos, distribuidos en los 5 continentes. Y la idea es promover el comercio de alimentos, el desarrollo de nuevos alimentos, fundamentalmente pensando en América Latina para los mercados emergentes, sudeste asiático, África. Y ten en cuenta que, según me contó hace un tiempo el ministro de Finanzas de Singapur, ellos esperan que en el sudeste asiático, en los próximos 10 años, haya 800 millones de personas con un poder adquisitivo equivalente al americano medio. 4 Estados Unidos en 10 años. ¿Cómo se va a abastecer eso? No se sabe. Singapur quiere ser el intermediario de ese flujo. Pero lo que estamos haciendo es relevando una cantidad no solo de empresas productoras, sino fundamentalmente de la demanda. O sea, cambiar un poquito, hacer un cambio copernicano de producimos lo que sabemos y vemos quién lo quiere comprar. Estamos relevando qué es lo que el mundo quiere, ver si se puede producir en la región, darle la tecnología necesaria, contactar con los sistemas científicos a todo nivel, ¿no? O sea, no solamente Argentina, y también conectarlos con las fuentes de financiamiento y los aspectos regulatorios. Hay temas que parecen sencillos, pero son un obstáculo a veces insalvable. Para una compañía productora de alimentos, mandar una muestra de alimento a otro país puede ser un encordio y puede ser muy caro. Y tenemos gente especializada en ayudar en eso. Y vemos que hay muchas posibilidades, incluso de integración de productos de la región con desarrollos de otro país. Tenemos el caso, un producto que es la guayaba, un producto de la región de Paraguay, de toda esta región. Y a partir de eso, 2 chefs italianos desarrollaron un nuevo producto que se va a comercializar en Italia. Y la idea es mostrar esto, cómo se puede hacer una cadena de valor que parta de nuevos recursos, frutos exóticos, elaborados al gusto del consumidor y que permitan pagarle al productor una cifra mucho mayor que la que recibe por los productos tradicionales. Creo que es una experiencia que es necesario hacer y hasta ahora está funcionando muy bien. Bertrand, main opportunity and what we have to do. In line with your questions regarding all the different topics we have covered together this morning, in sustainability, healthy foods, development, exotic foods, sanitations, regulations. I think the best way to disrupt the system is transformation. Transformation in terms of infrastructure,
by the refurbishments of the different traditional markets involved in the food value chain in South of America, to a new tool for develop good quality in terms of logistics. Integration of new range of services. For example, in Rungis, in my market, we initiated the implementation of a training center to train people to the different phases of our industry. It will be integration of the digital as a channel to connect farmers to consumer. That is important. And it will be also interconnections between different markets by the intermediary of those new generation of infrastructure. Because as you know, now the market is global. It's very easy to source and supply food from South America. We have this move in Paris, for example. We have the pleasure to eat Argentinian meat very often. It's easy to order some lamb from New Zealand. So the market is global, and in order to be aligned with this strategical move, infrastructure will be for sure the key solution, or one of the parts of the solution. Bien. Thank you. Cristina, ¿cuál es para un grupo como el tuyo la principal oportunidad y cómo aprovecharla? Y la oportunidad en general de Sudamérica es seguir trabajando en lo que es el campo, la producción agrícola, frutícola, hortícola, de buscar las alternativas, ¿verdad? Y ser el proveedor del resto del mundo. Obviamente también seguir trabajando en la industrialización, también en la parte de servicios, pero dando la importancia de que alguien tiene que producir la primera parte, ¿verdad? O sea, el sector primario siempre debe existir. Y la intención es de seguir trabajando en una buena comunicación, en el trabajo, en alianzas, en cooperaciones. Por eso es muy importante que las investigaciones terminen siendo palpables, ¿verdad? Y prácticas para el campo. Y yo creo que innovación también es un tema muy importante. Creo que en el campo se viene trabajando bien en ir implementando innovaciones y bueno, seguir creciendo en mejorar día a día. Mi padre solía decir, el trabajo del hombre tiene que valer cada día más. Y eso quiere decir que las personas debemos ir creciendo, desarrollándonos cada día más y dejar las partes muy operativas tal vez a la tecnología, y nosotros acompañar a todas las personas a que siempre su valor vaya creciendo, y eso únicamente juntos podemos, entre el gobierno, las empresas, los particulares, en buscar las alianzas y bueno, que los diferentes países también se entiendan, se junten y puedan construir juntos proyectos según las necesidades. O sea que, nuevamente, yo creo que Sudamérica es un potencial enorme, tiene un futuro fabuloso y va por ese camino también. Así que, bien. Bueno, tal cual, ¿no? El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, dice que en Latinoamérica estamos llamados a ser la gran despensa global y que tenemos la responsabilidad de dar respuesta al 40% del incremento de la demanda de acá a 2050. Así que vaya desafío, qué estímulo. Creo que, bueno, como venimos diciendo, estamos muy preparados, deberíamos consolidarnos también con una política común a la región, porque la verdad que tenemos la posibilidad de dar gran respuesta, primero arrancando de las demandas básicas de la humanidad relacionadas al alimento básico y al cuidado ambiental, ¿no? Y también para distintos poderes adquisitivos donde de repente
nuestra región también puede dar grandes respuestas relacionadas a nichos productivos con lo cultural, con el patrimonio étnico, originario que tenemos en la región también, ¿no? Así que recorriendo todas las posibilidades son ilimitadas, pero realmente falta una posición bien fuerte, bien concreta. Quiero hablar de mi país en primer lugar. Lamentablemente no tenemos una visión país en este sentido y sigue pasando el tiempo, siguen las oportunidades, pero son cada vez más limitadas. Incluso estamos perdiendo oportunidades donde teníamos un liderazgo absoluto. Entonces, esa visión país y esa estrategia realmente consolidada entre público y privado, fundamental. Y después, como país inserto en la región sudamericana y latinoamericana, con estas enormes posibilidades para el rol que tenemos en el mundo, es fundamental. No deberíamos perder ni un segundo más en consolidar esa postura. Bueno, gracias, Pilu. Bueno, y ya entonces para cerrar, primero agradecerles un poco toda la participación en el panel, todas las reflexiones, comentarios. Creo que tenemos queda claro, digamos, un poco que tenemos como región una serie de oportunidades importantes, que tenemos deberes para hacer, como decía Pilu recién, de integración, de mayor diálogo, de tener una visión a largo plazo y ver, bueno, cómo alineamos también sector privado, sector público con mejores políticas para construir un poquito y potenciar las oportunidades y reducir los riesgos, y ahí creo que hay un camino todavía muy largo que tenemos todos, no solo individualmente en Argentina, sino también, como mencionaban recién Pilu y Cristina, a nivel de región, ¿no? Que creo que como bloque podríamos lograr muchas cosas en un futuro cercano si logramos organizarnos. Con lo cual, en tiempo, queremos agradecerles de nuevo, gracias a los organizadores y bueno, buenos días para todos.